Si alzamos la vista una noche de invierno para contemplar el firmamento, observamos una prominente constelación de estrellas brillantes y bien marcadas. Se trata de la constelación de Orión, el cazador, en eterna caza celeste. Orión es una constelación mundialmente conocida porque, dada su posición ecuatorial, es visible estacionalmente. Cuando es invierno en el hemisferio norte, es visible en la parte alta del firmamento, pero cuando llega el verano se sumerge tras el horizonte para ser visible desde el hemisferio sur, durante el invierno austral. Para nuestros antepasados, cubiertos por un cielo oscuro lleno de estrellas, aquellas lejanas luces representaban sin duda la figura de un gigante. Para los griegos, Orión fue el eterno cazador, en aparente combate con Tauro, el toro, también en el cielo. Según algunas de las tradiciones que desarrollaron el legendario griego, se enamoró de Artemisa, hermana de Apolo, y ésta lo hirió por accidente con una flecha. Desconsolada, pidió a Zeus que lo subiera a los cielos, donde permanece como constelación, combatiendo eternamente contra el gran toro. Pero también fue el mítico Gilgamesh para los antiguos sumerios, luchando contra el toro del cielo. Para ellos fue Uruadna, que significa la luz del cielo, y puede que ésta sea la semilla del nombre Orión. Para ellos el cazador celestial portaba un arco en su mano izquierda, un hacha en la derecha y de su cinturón colgaba una espada. La diosa Ishtar mandó contra él al toro celeste, una bestia mítica que es representada en el firmamento por la constelación de Tauro. La constelación de Orión se puede dividir en una zona central, que marcaría el cuerpo del cazador, y dos apéndices que señalarían los brazos y los escudos o armas que éste transportaba. Si observamos la zona central, identificamos un pentágono alargado. Aunque parezca que todas las estrellas están a la misma distancia, formando una figura en el cielo, lo cierto es que muchas de ellas están a distancias muy diferentes. Esto es apreciable cuando avanzamos hacia el cinturón de Orión, la parte más alejada de la constelación, a casi 1000 años luz. Podemos ver cómo las diferentes estrellas se van quedando atrás y la conocida figura se va deformando. Pero ahora trataremos de centrarnos en su estrella más conocida. En el que sería el hombro derecho del guerrero, nos encontramos a la gran estrella roja Betelgeuse, situada a casi 700 años luz de distancia. Betelgeuse, también llamada Alfa Orionis, no es en realidad la estrella más brillante de la constelación. En la actualidad, esta gigante roja ha perdido brillo, quizás por su evolución natural o por otra circunstancia que desconocemos. Su color rojizo característico proviene de las bajas temperaturas que registra su superficie, alrededor de tan solo 3500 grados Kelvin. El origen de su nombre parece estar en la lengua árabe. Originariamente los pueblos del desierto llamaban a la estrella Yad al-Hawza, que significa la mano de Hawza. Al transcribirlo durante la Edad Media al latín, el Yad fue malinterpretado como Bad, con lo que la estrella comenzó a mencionarse en Europa como Bad al-Hawza. Dado el origen de la palabra, la pronunciación más correcta de este nombre se realiza cuando se utiliza el idioma castellano, Betelgeuse. Betelgeuse es una supergigante roja, con una masa que es 20 veces la masa de nuestro Sol. Su diámetro ha podido establecerse desde hace mucho tiempo en unos 900 millones de kilómetros. A diferencia de nuestro Sol, donde su superficie está llena de células convectivas, en Betelgeuse, como en otras gigantes rojas, estas células son escasas y son las responsables de la variabilidad lumínica de la estrella. Alrededor de Betelgeuse podemos ver una nube de polvo y silicato,
arrojados al espacio por la estrella durante sus frecuentes erupciones. Betelgeuse se encuentra en la parte final de su vida, como indica su alta variabilidad lumínica. Los astrónomos han advertido que en su momento final pasará a convertirse en una supernova de clase 2, transformándose en una estrella de neutrones o en una excepcional enana blanca de oxígeno y neón. Esto último solo ocurrirá si la masa de la estrella es lo suficientemente baja. Los estudios astronómicos actuales apuntan a que la estrella ha encogido un 15% en los últimos años, y esto es una prueba más de que se ha iniciado el colapso en Betelgeuse. Recientemente, el Very Large Telescope, o VLT, ha podido realizar un seguimiento de la estrella, confirmando que goza actualmente solo de un 36% de su brillo normal, siendo apreciable en un solo año estos cambios. Lo que estamos viendo ahora son dos imágenes tomadas en 2019 por VLT, una en enero y otra en diciembre, donde es claramente apreciable tanto una disminución en el brillo como un cambio en la forma de la estrella. Hay división de opiniones respecto a cuándo ocurrirá la gran supernova. Estudios realizados en 2014 apuntaban a que la estrella había comenzado a fusionar helio, proceso para el cual debe fusionar también carbono, neón, oxígeno y silicio. Tras consumir estos elementos, la estrella debería estallar en algún momento de los próximos 100.000 años. En cualquier caso, este evento será uno de los más espectaculares que se podrán observar sobre nuestro firmamento. En ese instante, Betelgeuse se convertirá en un objeto hiperbrillante, y nosotros la veremos con un brillo equivalente al de la Luna en cuarto creciente, o incluso aún mayor, siendo visible con luz diurna. Tras el brillo, que podrá durar varios meses, el hombro derecho del guerrero desaparecerá, y tras varios siglos en los que el polvo y el gas se dispersarán, aparecerá en su lugar una nebulosa aún desconocida. Durante el evento explosivo, las poderosas ondas de choque transportarán las capas exteriores de la estrella, arrasando cualquier sistema que se encuentre en su camino y aniquilando toda posible forma de vida. Pero a cambio, las ondas de choque también comprimirán las nubes de gas y polvo que se encuentren en su camino, formando nuevos soles y nuevos sistemas estelares. Este es el ciclo de muerte y vida del universo, repetido durante eones desde el comienzo del tiempo. En los próximos episodios seguiremos hablando de los sistemas estelares que conforman Orión. Acompañadnos en esta aventura y aprender los secretos de una de las constelaciones más fácilmente reconocibles en el firmamento.